la comunicación son utilizadas desde un principio, casi que tan conocidas que ya no están en cuestión, que son la teoría del encuadre o framing y de la agenda setting. Hoy vamos a hablar un poco de los medios. Yo no suelo hablar mucho de los medios, los suelo mencionar siempre en las columnas, pero trato de no hablar directamente porque siento que a veces son discusiones que ya se dieron, porque aparte estamos en una radio, más que nada porque a veces son discusiones que terminan en la nada, digo, ya sabemos, y por suerte en Argentina hay una lógica donde ya se sabe que los medios tienen una lógica, tienen una ideología, por así decirlo. Pero bueno, Ujú. vamos a un poco hoy de cómo hacen los medios y el gobierno para instalar temas. Vamos a primero hablar de qué es el encuadre o el framing. Tanto en las ciencias sociales como en la comunicación se define el encuadre como los esquemas de interpretación por el cual los individuos o los ciudadanos interpretamos el mundo que nos rodea. Al igual que cuando sacamos una foto, aquello que incluimos o excluimos del encuadre define nuestra forma de ver la realidad y de interpretarla. Vamos a ser sinceros, el encuadre que le damos a la realidad define directamente la toma de decisiones de las personas. O sea, directamente la forma en la que nosotros vemos y encuadramos nuestro día a día va a modificar las decisiones que tomamos. Es muy importante dentro de la comunicación, sobre todo dentro de la comunicación político, ya que como la mayoría de las cosas que influyen en nuestra vida, está influenciado directamente por todo lo que nos rodea. No solamente los medios de la comunicación, digo, las charlas con los vecinos, el barrio en el que vivimos, el acceso a información que tenemos, los medios de comunicación masivos, por supuesto, y también la comunicación de gobierno. Los medios son muy importantes. ¿Por qué? Porque es la ventana de la realidad. La gente se informa a partir de los medios. Y digo, sacándonos tal vez a nosotros cuatro, que somos gente que está súper informada porque estamos todo el día, la mayoría de la gente elige 2 o 3 medios de comunicación. Sí. Junto con la teoría del encuadre está la teoría de la agenda setting. ¿Qué es la teoría de la agenda setting o la determinación de agenda? También es algo que es bastante sencillo para explicar, que es directamente los medios de comunicación definen los temas relevantes dentro de la agenda, por lo tanto definen de lo que se habla y lo que no se habla. Entendamos que esto no es directo, digo, incluso la evolución de la comunicación ha entendido que no es que los medios directamente influyen sobre lo que la gente ve o sobre lo que la gente piensa, pero sí tiene una influencia muy grande. Es sincero, es verdad que cada vez los medios necesitan más recursos para influir. Entonces hoy vos tenés multiplataformas, vos tenés la tele por un lado, la radio por el otro, Twitter por el otro, el diario en papel por el otro, los distintos influenciadores y líderes de opinión por el otro marcando temas que van determinando lo que pensamos. Básicamente va determinando lo que nosotros sabemos o hablamos en nuestro día a día. Tenemos 2 teorías entonces que básicamente definen cómo se funciona la comunicación en los medios: la teoría del encuadre, que es cómo lo vemos, y la definición de agenda. Es decir, qué ¿Qué vemos. es ¿Qué lo que? vemos y cómo lo vemos? Esto no es solo potestad de los medios masivos, porque en este programa ya lo hablamos muchas veces. El gobierno también busca definir el encuadre y la agenda. El relato podría ser el encuadre que define, y la agenda es lo que ya vimos en repetidas veces en el gobierno, esos intentos de retomar la agenda. Bueno, pero ahora vamos a la pregunta central que le dije ahora es, ¿qué pasa que no estamos hablando de coronavirus? Digo, estamos en un contexto donde realmente estamos en un pico de casos, donde tenemos muchas provincias que están analizando volver a la fase 1, otras que ya lo hicieron. Bueno, tuvimos lo que pasó en la ciudad de Chipoleti esta semana, que nos enteramos de que una persona, por primera vez desde que empezó la pandemia, una persona tuvieron que decidir, tuvieron que elegir entre 2 personas y a Claro. una darle una cama que no tenía un respirador. Bueno, un informe del Observatorio de Medios de la Universidad de Cuyo, que lo publicaron a principios de agosto, el que no hablamos acá porque tampoco estábamos hablando del coronavirus, mostró cómo la cobertura de noticias respecto del coronavirus dentro de los medios pasó de casi el 100% en marzo a solamente el 40% en principios de agosto. Si vemos el dibujo de las búsquedas de trends de Google, comparando la cantidad de casos, el crecimiento de la casos y las búsquedas en Google, son dos curvas directamente proporcionales al revés, es decir, baja la cantidad de búsquedas en Google respecto al coronavirus, sube la cantidad de casos. Este gráfico, apenas termine el programa, lo voy a estar subiendo a mi Twitter, así que @KevinGrun92 lo van a poder ver ahí,
porque es muy interesante ver cómo literalmente se produce eso. Lo armé, se ríe un poquito Adrián, lo armé con Photoshop. Realmente como diseñador soy un gran consultor político porque me cuesta mucho, mucho, realmente es increíble. Pero bueno, pero esta caída de la cobertura no pasó solamente en los medios. El propio gobierno nacional, y por eso hoy vengo con toda, el propio gobierno nacional instaló, por su parte, otros temas de agenda más allá del COVID. Acá ya lo hablamos, Vicentín fue un intento fallido, pero la reforma judicial, la declaración de servicios esenciales de Internet, el impuesto a la riqueza, todo eso fueron verdaderamente logros de instalar y de recuperar la agenda. Lo cual no está mal, pero estamos en un pico de casos. Lo voy a insistir. Argentina ya entró entre, entre los 10 países con más casos. Superamos a Chile. Tenemos un ritmo de 10.000 casos nuevos por día. A ver, seguimos con un número bajo de muertes en total y Argentina ha tenido un gran manejo de la pandemia durante los primeros meses y eso nos lleva a que esto nos pasa ahora. Digo, nosotros vimos como esto a Italia, Alemania, Brasil, Chile, Claro. Perú, Colombia, le pasó a los 2 meses y a nosotros nos viene pasando a los 6, 7 meses de cuarentena. De pandemia, perdón, porque no estamos en cuarentena ya. Mucha gente y muchos infectólogos pueden decir, yo no soy infectólogo, pueden decir, bueno, esto era un proceso común en un virus tan letal, pero sin embargo, no estamos hablando de coronavirus, y ahí es, ¿por qué no estamos hablando de coronavirus? Acá yo tengo algunos bullets de por qué para mí no estamos hablando de coronavirus. Primero y principal, la cuarentena fue víctima de su propio éxito. A medida que los resultados iban siendo buenos, la gente se iba relajando. Es decir, veíamos que no pasaba eso en la Argentina, nos relajábamos. Eso era también algo que había. El propio gobierno aflojó bastante, y esto lo escuché el otro día y me pareció muy interesante. Hubo una tendencia al venimos bien constante y demostrar todo el tiempo lo bien que estábamos haciendo, lo cual no me parece mal, porque en comunicación vos tenés que demostrar los éxitos, pero todo el tiempo, es decir, que veníamos bien, también sumó al relaje de la gente. Yo creo que en este momento el gobierno debería hacer un parate y decir, che, no venimos bien. Es un momento donde el gobierno debe volver a retomar esa comunicación de la que hablábamos, esos spots que a nosotros nos parecían un poco fuertes, bueno, deberían verdaderamente volver, porque eso era que el gobierno, que tuvo mucha habilidad para reconocer errores en algunos momentos, reconozca que estamos por cometer un error. Hay otro problema que es que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Eso se lo digo a todos mis compañeros acá que no son porteños. Que no sean porteños, se los voy a decir, así me disfrutan un rato. Entonces hay una realidad que es que Buenos Aires, mientras el AMBA y la ciudad estaban en una crisis, los medios lo marcaban y el resto del país, los medios lo marcaban y estaban todo el día hablando de ese tema. Y al mismo tiempo en el resto del país, y yo me acuerdo de mis amigos, de todos mis amigos del interior, había un relajamiento fuerte. Digo, a ver, hay un gobernador que se quería independizar y otro que quería recibir el fútbol. Ambos hoy están con problemas de coronavirus en sus provincias. Entonces, ahora que el problema está por fuera del AMBA, porque el AMBA está relativamente estable, aunque ayer Infobae publicó una nota que también lo pueden ver en mi Twitter, a la mañana en la home había una nota que decía que hace 8 días que están subiendo los casos en la ciudad de Buenos Aires y a los 5 minutos ya no estaba más la nota. Pero bueno, al no estar pasando el problema grande en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires o del AMBA, hay una cierta poca necesidad y poco deseo de los medios de cubrirlo. Hay un hartazgo general, también hay un hartazgo general. Esto no es un dato menor. Pero en este caso también creo que fue una cuestión de la comunicación. Estás alto, no ver a tus amigues, bueno, peor sería necesitar una cama y no tenerla. Vamos a ser sinceros. Por eso creo que debe volver a tomarse una comunicación. ¿Qué nos depara el futuro? Y así voy cerrando la columna y vamos a dar un paso a debate. No sé, realmente no sé porque no soy infectólogo, entonces no puedo saber qué nos depara el futuro. Lo que sí creo es que en este programa hablamos mucho de la responsabilidad individual. Yo, Kevin Grunbaum, no creo mucho que funcione la responsabilidad individual. Creo que los últimos meses y las últimas semanas lo que viene pasando demuestra que no. Yo creo que desde marzo hasta hoy tuvimos 6 meses para aprender y no lo hicimos. La gente tuvo 6 meses para aprender y si vos lo ves, yo veo en las redes sociales, digo, cada vez más son la gente que me pone en la lista de mejores amigos para mostrarme fiestas clandestinas que hacen en su Instagram, que me dan ganas de decirle, hermano, sacame de ahí porque me estás mostrando, no me lo muestres. Y es más, yo creo que el único motivo por el cual tuvimos un número bajo de muertos en los primeros meses de cuarentena fue porque hubo una comunicación intensa y realmente un control del gobierno. Hay una premisa básica en la comunicación de gestión que es
que es que vos nunca podés perder de vista que vos sos el Estado, que sos el responsable, que vos sos el que tiene que marcar y que los ciudadanos no tienen a veces la posibilidad de ver los problemas como lo ves vos. Y no es algo que es argentino de no pensamos en el otro, sino tiene que ver con una cuestión lógica de que el ciudadano no puede ver más allá de su círculo. Entonces es el Estado el que debe mirar por encima y debe retomar hoy, yo creo, ese rol. Creo que debemos volver a una comunicación de gobierno que alerte un poco más. Es entendible la necesidad de relajar, no estamos hablando de la cuestión económica, pero creo que si el gobierno nacional no toma un rol más activo en la comunicación y reinstala el tema en agenda, podemos estar frente a un problema. Así que He bueno, dicho. gracias. He dicho. Bien, a ver, Kevin, vos sabés que en el día de ayer